Después de ver cómo la aparición de un foco de peste porcina africana en España movilizaba los sistemas de alerta sanitaria, surge una pregunta de mayor calado o incluso de mayor interés para un programa como este. ¿Es solo una crisis veterinaria? ¿Puede llegar a ser un escenario de seguridad nacional? Para analizar esa delgada línea que separa una amenaza biológica de una táctica de desestabilización y de las medidas que hay que tomar, hablamos con José Ignacio Castro, coronel en la Reserva, especialista en defensa en EBQ y analista de Minerva Institute. José Ignacio, bienvenido, buenas tardes. Bien hallado, Rafa. Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial tanto para ti como para el equipo, como para toda la audiencia. Sé que en este caso no parece obedecer a esa razón, pero una guerra híbrida con un país que te quiera atacar, que te quiera desestabilizar económicamente, puede iniciarse de muchas maneras, ¿no? Incluso con una zoonosis en un momento dado. Efectivamente, es una posibilidad. Siempre se encuentra presente en los estudios que se realizan dentro de los ejercicios maniobras de las Fuerzas Armadas, puesto que los ataques no son solamente sobre Fuerzas Armadas, sino pueden ser sobre poblaciones o pueden ser sobre los mecanismos que esas poblaciones tienen para su bienestar económico. Claro. Efectivamente, siempre existe una posibilidad de que eso suceda. ¿En qué se puede diferenciar, José Ignacio, un protocolo NBQ que se aplique a un brote que venga, en este caso, pues como la peste porcina africana, de otro diseñado para amenazas humanas o incluso terroristas? Bueno, en primer lugar, la peste porcina africana afecta especialmente tanto a jabalíes como a cerdos, no Uh-huh. afecta a humanos. Con lo cual ya tenemos ahí una diferenciación. Sí que se podría aplicar en un conflicto, sí que se podría aplicar como un ataque contra una cabaña ganadera, pero estamos prácticamente convencidos de que ese no es el caso. Diferenciaciones, muchas veces es la dificultad de identificar el agente, en este caso biológico, que ha causado esa o agresión o ese incidente. Y en este caso el agente biológico ha sido claramente identificado. Uh-huh. Se da el caso también, José Ignacio, de que se puedan lanzar hipótesis infundadas que también ayudan a quien quiere contribuir a esa guerra híbrida. Una acusación del escape del laboratorio, que parece probado que no fue, o cualquier otro tipo de intoxicación informativa. La narrativa es un arma más, ¿no? Hay que combatir la desinformación en estos casos. Efectivamente, las herramientas con las que se ejerce el poder no son solamente militares, son políticas, son informativas, son militares, son económicas y otra serie más que se le puede añadir. En el caso de la guerra informativa o en el conflicto en el cual existe estas narrativas, este conflicto en el ámbito de la información, desinformación o estrategias de comunicación que se suelen poder realizar, sí que se podría realizar algún tipo, algún caso, alguna acusación, como de hecho se ha producido, no es el caso nuestro, pero sí se produjo al principio del comienzo de las hostilidades en Ucrania, en el año 2022, cuando dijeron que había laboratorios de los atlantistas que estaban experimentando con determinados productos biológicos que se podían extender por toda la zona de Ucrania y por las proximidades de Rusia. De hecho, eso ha ocurrido. Es tremendo. No sé, José Ignacio, si el hecho de haber tenido una pandemia, en este caso con afectación humana, en 2020, ha dado a quienes quienes tienen que preocuparse de nuestra salud en estos ámbitos, les ha dado lecciones operativas de bioseguridad. No sé si ha mejorado protocolos. ¿Cómo crees que hemos aprovechado o desaprovechado los aprendizajes de la pandemia? Eh, Toda epidemia, pandemia, experiencia que se tiene, siempre es una oportunidad para extraer y aprender lecciones. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los organismos de la Administración, incluso las Fuerzas Armadas, ya tenían una serie de unidades preparadas para acometer incidentes de estas características. La pandemia fue un antes y un después porque fue tremendo. O sea, aquello superó con creces todas las expectativas que podía tener en ese momento la humanidad. De esto yo estoy convencido de que se ha aprendido mucho. Independientemente de todo ello, yo creo que también los protocolos
tanto en el entorno europeo como en el nacional como en el autonómico, han estado muy bien diseñados y se han aplicado con bastante certeza, con lo cual el brote se ha quedado en un brote contenido y esto no ha ido a más, a Dios gracias. José Ignacio, ¿cómo se integran las unidades militares especializadas, el GIETMA, las unidades NBQ que haya en la Guardia Civil, la UME, en la respuesta civil cuando sucede un caso de este tipo? Porque al final tiene que haber, supongo, una interoperabilidad perfectamente engrasada, ¿no? Claro, sí, de hecho la hay y se practica. En primer lugar porque somos una comunidad que aplicamos los mismos preceptos doctrinales. Estudiamos todos en la Escuela Militar de Defensa NBQ, ya sean fuerzas cuerpos de seguridad del Estado, ya sean organismos intervinientes de primera intervención o respuesta, o ya sean las unidades militares, con lo cual los principios doctrinales están perfectamente aplicados y cualquier palabra que se emplee en cualquier tipo de argot, todo el mundo lo va a entender. Luego hay ejercicios, y en los ejercicios, dependiendo de quién los lidere, contribuimos los demás, con lo cual la máquina empieza a estar de una manera engrasada. Y luego están los despliegues escalonados de respuesta ante un posible incidente de naturaleza NBQ, con lo cual tenemos los organismos sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están en un primer nivel de respuesta, con lo cual esa respuesta es muy rápida, pero esa rapidez tiene menos contundencia. Lo que a continuación viene son mecanismos de respuesta no tan rápidos, pero mucho más contundentes, como podemos tener esa unidad de intervención de unidad militar de emergencias, que funciona muy bien, tiene unos equipos estupendos y ya produce o ya puede dar una arquitectura de seguridad y de comunicaciones. Y si hiciera falta, están, por supuesto, los medios de las Fuerzas Armadas, que sea una respuesta más tardía, más escalonada, pero con una potencia de medios muy grande. Tienen que ser, supongo, muy contundentes. No sé si es fácilmente explicable los umbrales o criterios que activarían que la respuesta NBQ fuera militar y fuera más amplia, más intensa y más directa. Bueno, es tan sencillo como ver hasta dónde llega el nivel de la amenaza o hasta dónde llega el nivel de la catástrofe, y en ese momento se van incorporando determinadas unidades, dependiendo de dónde provengan de la administración, para ir respondiendo paulatinamente o con el grado de que se necesite para poder aplicarlas. De todas maneras, también digo, Rafa, que no es muy complicado, desde el momento que se da una orden, ir produciendo esta cadena en la cual haya una respuesta graduada para poder realizar una intervención. Porque lo que tenemos que tener claro es que hay capacidades específicas que aporta las unidades NBQ militares que no están disponibles en el ámbito civil, ¿verdad? Son muy parecidas. Lo que pasa es que en el ámbito militar estamos más bien enfocados a un nivel de amenaza intencionado. Entonces, estamos más enfocados a autoprotegernos nosotros porque nos pueden atacar, y estamos también enfocados a tener que identificar cuál es el agresivo que han empleado contra nosotros. Y luego estamos acostumbrados a tener que descontaminar grandes áreas o grandes zonas contaminadas. Entonces, claro, esto se produce en unos volúmenes muy grandes y en unos espacios de tiempo en los cuales hay que implementar una serie de medios. Entonces se tarda pues algo más de tiempo, pero la respuesta es con un volumen muy grande de medios. En cualquier caso, yo creo, corrígeme si me equivoco, que lo que podemos es mandar un mensaje de tranquilidad, ¿no? Hay planes preestablecidos que contemplan escenarios de múltiples focos simultáneos, de orígenes deliberados, de lo que es un ataque, y en eso hay una preparación intensa en nuestras Fuerzas Armadas. Efectivamente. Rompo también una lanza por el resto de unidades NBQ que están en la administración. Esos protocolos, esas medidas de actuación, esa formación del personal y la instrucción y el adiestramiento común existe, con lo cual ahí tenemos una garantía. El riesgo cero es algo
con lo cual no podemos vivir, siempre habrá algún tipo de riesgo. Lo que sí estamos es muchísimo más preparados que podíamos estar, pues no sé, en los años 90, en los cuales se llega a crear ese tipo de inquietudes, y fíjate cuál ha sido el desarrollo, que estamos ya en el 2026 ya, y tenemos unidades preparadas, instruidas, adiestradas y experimentadas para este tipo de incidentes. José Ignacio Castro, coronel en la Reserva, especialista en defensa NBQ y analista de Minerva Institute. Como siempre es un placer aprender contigo. Te mando un abrazo y hasta la próxima. Un fuerte abrazo, un saludo muy cordial para todos, Rafa. Aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en el que hemos prestado especial atención a las protestas que están viviendo la población en Irán. Hemos reflexionado sobre ello y se lo hemos contado en forma de noticias, con un régimen de los ayatolás que afronta un complicado escenario y grandes dificultades. Les hemos contado las noticias más relevantes de la jornada y hemos andado en dos asuntos: qué pasa con Venezuela, cómo afronta su futuro Estados Unidos, y también los ataques químicos, las posibles agresiones con guerra híbrida, cómo se afrontan desde el punto de vista NBQ. Esto ha sido todo. Sean felices, pasen buena tarde, aprovechen el tiempo libre y vuelvan siempre a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico, no nos fallen.